La Razón Plus presenta. Arranca el último lunes de este segundo mes del 2025. Arranca con una nueva planta, la planta del Mutún. Pero en La Paz arrancamos con nuevas tarifas de facto del transporte público. Esto es Piedra, Papel y Tinta. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, ay. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Piedra, Papel y Tinta en este lunes 24 de febrero. Arrancamos ya, como les decía, los últimos 5 días de este segundo mes. El viernes estaremos despidiendo este febrero loco, recibiendo marzo, y además marzo arrancará con el carnaval, la majestuosa entrada de Oruro. Ayer se vivió el último convite, el sábado el festival de bandas, este jueves las comadres estarán festejando, así que el viernes veremos cuántas vienen al trabajo. Estaremos por supuesto también haciendo el seguimiento a las fiestas del carnaval, al calendario carnavalero, pero también al calendario político, que no se diferencia, o no sé si se diferencia mucho o poco de los carnavales. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Bienvenidos y bienvenidas, les decía, también a quienes nos siguen a través de la señal de Palenque TV en el canal 47, en la señal abierta. Si usted tiene Cotel, se va al 92. Si tiene Tigo Star, el número 72. En Tel TV nos encontrarán en el canal 35, también a través de todas nuestras plataformas y nuestra página web www.la-mediorazón.com. Estamos presentes como medio de comunicación en todas las redes sociales y plataformas, actualizando todo nuestro equipo de periodistas minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. A propósito de actualización de la información, lo que tengo acá a mis espaldas, lo revisamos. Los títulos de nuestra edición del e-paper: estudio ambiental definirá factibilidad de plantas de litio, y LB aclara que el proyecto solo intervendrá el 2% del área geográfica del Salar de Uyuni. Hace 32 años, Litco fracasó, y Comcipo admite hoy que hubo oposición por oponerse. La fotografía principal: que venga el carnaval. Miles de danzarines cumplieron el último convite en Oruro. La subapertura: la alcaldía de La Paz aclara que las únicas tarifas de minibús vigentes son de 2 bolivianos y 2 bolivianos con 60. Temas internacionales: en la parte superior, con Merz, conservadores ganan comicios alemanes y da un giro en la política alemana. El Ministerio de Gobierno tiene el mejor presupuesto. Los Nanyama Kids, ya no veo, van a Nanzana Kids, gracias. Los Nanzana Kids van a promocionar Bolivia. Francisco sufre una leve insuficiencia en los riñones. The Strongest conoce casi nada de ganar en Brasil. Tawichi cree que el TREP lo contrate el PNUD. Esos son los temas. Estos y otros van a poder encontrar en nuestra edición de e-paper. Bien, nosotros, como siempre, les tenemos canciones que tienen que ver con lo que ocurre en el día a día, así como con las caricaturas. También a través de la música invitamos un poco a la reflexión. Les decía, al arrancar, amanecimos con nuevas tarifas del transporte. 2 bolivianos, dice la alcaldía, es la tarifa oficial para tramos cortos. El alcalde decía, hay
hay minibuses que están sin los carteles, así que no están cobrando. Bueno, en la vida real uno se sube al minibús y tiene que pagar 2.50 por el tramo corto, 2.60 dicen la tarifa para el tramo largo, la oficial. Esto es como el dólar. 3 es en la vida real cuando nos toca pagar al minibusero. Si no, hay esos cartelitos. Esto era anoche, por si acaso, ¿no? Aunque supuestamente desde hoy rige esta nueva tarifa. Sin embargo, así como el dólar, hay una tarifa oficial y en la vida real es otra. A ver, ¿qué nos dice Mentes Ociosas? Funicular, a propósito del transporte. El tráfico en la ciudad de La Paz, no importa que haya cuarentenas, restricciones, es un caos. Por eso proponemos un nuevo medio de transporte. Salir cuando hay bloqueo es un desastre. A caminar, a caminar. Entradas, maratones y mercados, a caminar, a caminar. El tráfico se ha vuelto un infierno. Quiero reír, quiero llorar. Los taxis siempre me hacen lero, lero y cobran más, y cobran más. Traigan, traigan un funicular. Traigan, traigan un funicular, funicular. Traigan a La Paz para subir, para bajar. ¡Hey! Traigan, traigan un funicular. Traigan, traigan un funicular, funicular. Traigan a La Paz para subir, para bajar. Traigan, por favor, diríamos, nos sumamos al pedido de las mentes ociosas. Bien, nos vamos hasta Santa Cruz. Damos la bienvenida a Vladimir Peña, abogado y analista político, para que nos dé un poco la mirada respecto a este denominado bloque de unidad, a qué es lo que está ocurriendo en torno a la política con miras a las elecciones presidenciales. ¿Cómo está, Vladimir? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias a usted por la invitación. Estoy muy bien. Espero que igual. Bien, Vladimir, a ver, ¿cómo ve lo que ocurre dentro del denominado bloque de unidad? Parece que unidad sería lo último que hay. Los dardos entre los dos más fuertes continúan lanzándose dardos. Estaba con nosotros Paola Aguirre, asambleísta de Creemos, la anterior semana, y nos decía, ¿y por qué están dando por sentado que Luis Fernando Camacho no puede correr? Digo, ¿se va complicando la cosa en el bloque de unidad, Vladimir? Considero que estamos ante un fin de ciclo que es muy complejo. No solamente hablo en términos del MAS, del gobierno, sino también un fin de ciclo de un modelo polarizante, de un modelo político que creo que ha sido infructífero. Y ahora, tanto la oposición como en el oficialismo también adolecen de problemas comunes: la fragmentación, la falta de liderazgos claros, la falta de conexión ante un nuevo humor social que hay también. Y eso hace que la unidad, si bien ha sido una de las banderas más reiterativas durante los últimos procesos electorales, nuevamente sea el principal anclaje de la oposición o parte de la oposición, ¿no? Llamada la oposición tradicional. Ahora, hay un documento firmado el 14 de diciembre entre 4 líderes inicialmente y después 6, ¿no? Camacho, Mesa, Doria Medina, Tuto, Amparo Vallesbián y Vicente Cuellar. Ese documento dice 2 cosas, ¿no? Al margen de establecer el propósito de concurrir de forma conjunta a las elecciones de este año. Dice que van a hacer un procedimiento para determinar un candidato único y presidencial, obviamente, y segundo, la construcción de un programa de gobierno. Esas son las únicas pistas que deja el acuerdo opositor. Ahora, han pasado ya más de 2 meses y no se clarifica cómo va a ser ese procedimiento unitario ni el tema del programa de gobierno. Entonces quedan dudas y a día de hoy la gran incógnita de la unidad opositora es si es simplemente un procedimiento para depurar candidatos y dejar un solo candidato presidencial y todos adherirse a la propuesta, a lo que decida ese candidato,
o es mucho más amplio y la unidad significa proponer un proyecto común, una propuesta al pueblo boliviano, y dentro de esa propuesta también la forma de elección de los candidatos, empezando por el candidato presidencial. Es decir, o la unidad se reduce a elegir un candidato presidencial y depurar a los demás, o la unidad es mucho más amplia y significa un proyecto común de todas estas personalidades y las fuerzas políticas que se han ido agregando. Esa es la incógnita que hay que ver si en los próximos días termina clarificándose. Por el momento, más señales de debilitamiento de la unidad que claridad en los propósitos y en sí mismo, que tendría que darse obviamente desde abril. Ya estamos a menos de 45 días de la inscripción de las alianzas y para eso creo que la gente va a necesitar certidumbre. Voy a pedirle a producción que busque por favor una fotografía de noviembre o diciembre del 2018, cuando casi los mismos actores hablaban de un bloque de unidad. En ese entonces estaba la figura, por ejemplo, en la fotografía del exalcalde Luis Revilla, pero también de Rubén Costas, líder de Demócratas, en ese momento gobernador. Ahí está. Esto era con miras a las elecciones del 2019. Bueno, finalmente, si mal no recuerdo, Samuel Doria Medina no participó el 2019, pero sí Carlos Mesa, y Rubén Costas fue en unión con Unidad Nacional, con Samuel Doria Medina. Bolivia dice no o dijo no a la cabeza del candidato Óscar Ortiz. O sea, finalmente esta fotografía no se pudo concretar, diríamos, este proceso de unidad. ¿Cree que ocurra lo mismo este año? Y la pregunta es, ¿por qué en esta foto no está Rubén Costas en este denominado bloque de unidad? ¿Será porque ya se entregó directamente al expresidente Quiroga? Una precisión antes, Diego. Esa foto, si bien se dio el año 2017, como usted dice, el propósito de esa foto fue el tema de la persecución judicial y el tema de la activación de procesos contra líderes. Además de eso, el tema de la reforma judicial. Entonces, el sentido tenía que ver más con la democracia, con la justicia, con la persecución política. También ahí había un pequeño párrafo que hacía mención a los desafíos democráticos, pero no estaba inmerso en el proceso electoral como tal, ¿no? Es verdad también lo que usted dice, que las elecciones del 2019, si bien hubieron esfuerzos para hacer la unidad, básicamente entre Comunidad Ciudadana, Demócrata, Samuel, que eran las fuerzas más importantes en ese momento, Unidad Nacional y Demócratas hicieron la alianza Bolivia dice no, y Samuel, un par de días antes de presentar los candidatos, decidió romper la alianza. Entonces Samuel no presentó a esas elecciones, rompió el acuerdo de unidad que tenía. Es cierto que es una foto reiterativa, o menos propósito de la oposición ha sido recurrente de acudir en unidad al proceso electoral, ¿no? Esta es la bandera principal, estilo Venezuela. ¿Por qué se da esto? Por la fragilidad de las organizaciones políticas y que hay un recambio enorme en la oposición. Fíjense ustedes, del 2005, Tuto Quiroga fue el representante. Cuando Evo dio el batacazo, era Tuto Quiroga la principal fuerza, Samuel de oposición y Samuel la segunda, ¿no?, de oposición. El 2009 fue Manfred, la convergencia de Manfred. El 2014 fue Unidad Demócratas y Samuel Doria Medina. El 2019 fue Comunidad Ciudadana, Creemos. Si vemos todos esos partidos, incluyendo Comunidad Ciudadana y Creemos, no han tenido un solo proceso electoral. Eso demuestra la falta de voluntad política, determinación de los proyectos alternativos en construir proyectos colectivos estables. La oposición es muy efímera y tiene un recambio enorme. Entonces, la ausencia de Lucho Revilla y de Rubén Costa se da precisamente por eso, por el recambio que hay y por la falta de consistencia de los proyectos políticos que están liderando. Ahora, daría la impresión que Tuto Quiroga va ganando territorio, sobre todo en Santa Cruz. Nos decía algún entrevistado, justamente del de Santa Cruz, un analista, que diríamos que todo el camachismo, toda la base del camachismo
está trabajando para Tuto Quiroga. ¿Es así? No hay señales muy evidentes de que esto sea así, de que el camachismo esté trabajando con Tuto Quiroga, pero sí hay una impresión de que Tuto Quiroga sí está representando de mejor manera al voto opositor. Santa Cruz, como todos conocemos en el país, además de ser el principal distrito electoral hoy, ha sido la resistencia al movimiento al socialismo, ¿no? Donde hay más antimasismo es en Santa Cruz, precisamente. Y por eso acá los líderes opositores han hecho prácticamente su búnker y Tuto Quiroga se ha trasladado a Santa. Está conectando mejor con el voto opositor Tuto Quiroga sin duda, pero todavía no hay señales claras de que el gobernador Camacho vaya a apoyarlo. Ha hecho otras alianzas importantes también, con el propio Demócratas, con líderes que tienen otras agrupaciones más locales en Santa Cruz, y considero que eso va a ser también determinante a la hora de definir, de la forma que vayan a definir los opositores, el candidato único, si es que se llega finalmente a ese propósito. Pero todavía no hay una apuesta clara. Además de eso, es importante recalcar, el voto cruceño, por lo menos en las últimas elecciones, el que construyó fidelidad con ese voto fue el Movimiento Demócrata Social, por una parte. Es verdad hoy que el gobernador Camacho ha desplazado al Movimiento Demócrata Social, pero no creo que sea un voto fidelizado, es un voto más opositor. Si usted mira todas las elecciones anteriores, Santa Cruz votó por Tuto el 2005, votó por Manfred el 2009, votó por Samuel el 2014, votó por Carlos Mesa, quien pensaría que pese a que hubo una situación muy tensa durante la presidencia de Mesa con Santa Cruz, al final el voto cruceño entendió que era el voto útil, y más allá de su poca simpatía con el expresidente Mesa, terminó votándolo precisamente por salvar un bien mayor, que era tratar de desalojar al MAS. Entonces, quien represente de mejor manera a la oposición, a una alternativa al MAS, que va el voto de los cruceños, independientemente de los liderazgos que apoyen a unos u a otros, porque vamos a estar en una elección que todavía va a seguir el comportamiento anterior. A propósito de Santa Cruz, seguidores del alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, casi que fueron expulsados de la plaza el fin de semana. Hubo tensiones, grescas con algunas personas que estaban en el lugar. ¿Cómo va la imagen, según Vladimir Peña, de Manfred Reyes Villa en Santa Cruz? Ha hecho una alianza importante últimamente con un concejal que tiene una aceptación importante, diría yo. Lo malo es que Manfred se ha equivocado al principio, él, sus voceros. Hay una suerte de sensibilidad ahí con lo que dijo Manfred Reyes Villa, ha tratado de poner paños fríos a aquello, ha conseguido otras alianzas en otros municipios importantes como Montero, pero está claro que en Santa Cruz Manfred es una fuerza todavía relegada hoy por hoy. Bueno, y el movimiento al socialismo. Ayer hubo una caravana en Santa Cruz de la Sierra. La ministra de la Presidencia, María Anela Prada, toda entusiasta, dijo que Luis Arce será el candidato a la reelección, pese a que el viernes dijeron basta de autoproclamaciones, decía el vicepresidente Choquehuanca en ese ampliado en el Alto, pero ayer María Anela Prada dijo Luis Arce va a la reelección. ¿Lo ve con espalda? Bueno, tiene un enorme problema, ¿no? Es tremendamente impopular. Imagínese si es impopular en el país, en su conjunto, en Santa Cruz mucho más. Peor ahora, me imagino que la gente ha visto con indignación que el presidente se ponga traje de campaña, los ministros también, cuando en Santa Cruz otra vez el fin de semana hemos tenido que volver a las colas de los surtidores para cargar no solamente diésel, sino gasolina. Entonces hay un enfado mayúsculo en Santa Cruz por el tema de la falta de combustibles, por la falta del dólar, y no solamente es en los opositores. Si uno va a bastiones como San Julián y a Pacaní, que votaban mayoritariamente al MAS, hoy la gente está enfadada porque esos pequeños productores están siendo perjudicados, porque no pueden sacar su cosecha, porque no pueden cosechar ahora porque no hay diésel. Entonces el enfado es mayúsculo
En el caso del presidente Arce, yo no creo que tenga ninguna posibilidad. Todas las encuestas hablan de un presidente desplomado, pero sabemos que en un país con una fragilidad institucional como la nuestra, con un hiperpresidencialismo desde la Constitución y además con los tribunales que concentran todo el poder en el presidente, pues bueno, hay que estar más alerta por situaciones irregulares que se puedan dar que por el propio talento de Arce para ganar. Entonces, Arce necesita, para ponerlo en términos sencillos, un milagro para ganar o torcer las reglas. No hay otra forma ahora que pueda darle una posibilidad al presidente. De todas maneras, entiendo que vamos a tener un proceso caótico, desgraciadamente, con este tema de que hoy no solamente la fragmentación y la falta de certidumbre es en la oposición, como sucedía en los anteriores procesos electorales, sino hoy la fragmentación es en el propio MAS, ¿no? Va a haber los masistas, arcistas, los evistas ahora con el Frente para la Victoria. Hay que ver qué pasa cuando Evo inscriba, si lo van a inhabilitar o no. Me imagino cuánto enredo jurídico va a haber ahí, y eso también puede debilitar al propio movimiento del socialismo. Entonces, esa batalla todavía creo que tiene recorrido dentro del propio proceso electoral, y me temo que tanto arcistas como evistas van a terminar perjudicados porque la gente ya no soporta más caos, no soporta ya más ineptitud, la gente quiere certidumbre, y si el MAS concurre dos vertientes encima con todos estos enredos y resuelve, pues bueno, la gente los va a castigar. Vladimir, a tiempo de agradecerle por estar con nosotros, no lo estoy despidiendo todavía, acá en nuestros estudios nos acompaña el diputado por la Paz, Miguel Roca, usted lo debe conocer. Le agradecemos al diputado que esté con nosotros. Diputado, buenos días. Bueno, ha escuchado parte de la lectura que tiene Vladimir. Decía, es un fin de ciclo de un modelo polarizante. ¿Usted coincide con esa postura? ¿Realmente estamos en un momento en el que la población no quiere saber más de extremos y de estas peleas que al final nosotros vemos desde abajo? Buen día, Diego. Un gusto estar aquí en La Razón. Un saludo también a Vladimir Peña y, por supuesto, toda la gente que nos escucha. Entendamos este fin de ciclo. Estoy de acuerdo en el concepto, pero es un fin de ciclo de un establishment político, ¿no? Porque fijémonos cómo está ahorita la cosa. Quienes estaban en oficialismo y oposición hace 30 años, hoy están en oposición y oficialismo, y básicamente son las mismas figuras. Cuando se habla de bloque de unidad, fíjate tú, gente como yo venimos hablando de bloque de unidad desde hace un año y más. Un bloque de la unidad es posible, donde había muchos precandidatos, liderazgos emergentes, entre ellos, por supuesto, Amparo Vallevián, Vicente Cuellar, Carlos Bert y otros. Y cuando se juntan, digamos, las figuras tradicionales y dicen, nosotros somos el bloque de unidad, ahí yo creo que se comete un error. Porque la unidad justamente no se hace entre una parcialidad, se la hace entre todos, si no, no es unidad. Entonces, ahora están definiendo básicamente entre Samuel y Tuto, una pulseta entre los dos. Los demás están para apoyar, están para, ¿no? Pero definitivamente no son parte de esa definición. Pero supongamos y hacemos votos para que de esos dos salga una candidatura fuerte. La pregunta es si el que gana esa encuesta, el que sale favorecido, digamos, va a recibir el apoyo del otro. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, y obviamente hacemos votos para que así sea. Pero es un error pensar que no hay un Manfred, que no hay un Chi, que no hay un Branco, que no hay un Rodrigo Paz, que no hay otra gente que tiene algo que decir en la política y tiene, inclusive en algunos casos, más apoyo que los dos que se dicen el bloque de unidad. Entonces, si no tomamos en cuenta esta realidad clarísima, pues vamos a pifiar. Y una precisión le hago a Vladimir sobre la foto de esos 6 personajes, el 2018, sí era para fines electorales, lo recuerdo muy bien, y era antes de que existiera Comunidad Ciudadana. A mí me llamaba la atención, y hago este comentario, habían 3 ex vicepresidentes,
2 de ellos habían sido presidentes por sucesión constitucional, me refiero a Víctor Hugo Cárdenas, a Tuto Quiroga y a Carlos Mesa, y luego había un alcalde, un gobernador, ¿no? Y Samuel, que en ese momento su partido controlaba la alcaldía del Alto. Entonces a mí esa época me llamaba la atención que prácticamente todos los presidenciables eran o que habían sido gobernantes o que estaban gobernando una gobernación, una alcaldía, ¿no? Lo cual, fíjate, 6 años después seguimos en las mismas. ¿Quiénes son los candidatos? Los que han sido presidentes, los que controlan una alcaldía, presupuestos públicos, una universidad, etcétera, ¿no? Entonces, todavía el sistema político, y volviendo aquí al fin de ciclo, seguimos en un sistema político cooptado por ese establishment de hace 30 años, ¿no? A estas alturas no creo ya que vaya a surgir un liderazgo nuevo suficientemente potente como para conducir al país. Digamos. Sí, el outsider, o sea, hay outsiders, pero seamos francos, no ha logrado, ya quedan pocos meses, ya es poco probable que surja un outsider que cohesione a la población en función a un nuevo rumbo. Entonces sí es fin de ciclo y todos creo, mucha gente habla de que va a ser un gobierno de transición justamente del final de este ciclo hacia otro. Pero estoy convencido de que lo que va a marcar el final del ciclo es un nuevo rumbo. Y fíjate tú, ningún candidato o precandidato está hablando de algo que a mí me parece crucial. La Constitución. La Constitución nos tiene fregados con el litio. Nos mató el sector de hidrocarburos, nos mató el sector minero. La Constitución tiene al agro básicamente languideciendo. La Constitución nos ha dado un sistema judicial perverso que todos estamos de acuerdo que es una porquería. La Constitución nos ha dado un parlamento que no sirve para nada, y lo digo como parlamentario, 260 diputados que ni legislan porque hay un tribunal constitucional por encima, no pueden fiscalizar, etcétera. La Constitución nos ha dado una sociedad más polarizada con derechos diferenciados para unos y para otros según tu apellido, tu lugar de origen o por último tu autoidentificación. Si yo me identifico como mujer indígena, primero, la ley no me lo prohíbe, yo me puedo autoidentificar como mujer indígena y eso me daría derechos diferentes, ¿no? Y obligaciones en base a la Constitución. Y fíjate que en este fin de ciclo nadie está diciendo, ¿saben qué? Tenemos que reformar esta Constitución. Ahora, para eso se necesitan 2/3. Casi imposible pensar en una fuerza política que llegue a eso. Bueno, hay 2 vías. Se puede llamar a una constituyente o se puede reformar parcialmente la Constitución, que es una ley con 2/3 en ambos casos, pero en el caso de la reforma parcial a la Constitución, se genera la ley y luego se valida en un referéndum que simplemente está de acuerdo usted con la ley de reforma parcial o no, ¿no? Sí o no. Que se debió haber hecho, digamos, en vez de elecciones judiciales, se debió haber hecho eso. Pero justamente, volviendo a este planteamiento interesante que hace Vladimir Peña, que estamos en un fin de ciclo, sí, en un fin de ciclo, pero nadie quiere darle como que las puntadas finales al ciclo. Seguimos, ¿no? Así como las personas procrastinan, las sociedades también, los países procrastinamos, las personas procrastinamos, y es una palabra que no existía en el diccionario de hace 20 años. Porque fíjate que procrastinar no es postergar, no es lo mismo que postergar o dilatar. Procrastinar es el fruto de la inacción. Procrastinar no implica una decisión, sino es justamente el fruto de no decidir, el fruto de no hacer. Entonces, el país sigue procrastinando. Como las personas, y esta procrastinación puede resultar muy, muy costosa. Vladimir, ¿qué tan costosa puede significar una procrastinación de la sociedad y de la clase política a estos cambios y transformaciones que plantea Miguel? Un saludo primero al diputado Miguel Roca, sin ánimo de entrar en el debate. Aquella foto de 2017 se dio como consecuencia de la detención de Ernesto Suárez.
y se llamaba Declaración Conjunta por la Democracia y la Justicia. Pero bueno, sí, la prensa la interpretó como una posible mesa de unidad y después se hicieron otras cuestiones y hubo esa sensación, ¿no? Ahora, volviendo al tema central del fin de ciclo, yo considero que obviamente el proceso de cambio está agotado, todavía va a tener algunos resortes hasta noviembre, está claro, a un grave costo para el país, pero ya ni los propios masistas defienden el modelo económico que antes se vanagloriaban. Entonces, el propio Andrónico hace un par de semanas vino acá a Santa Cruz a un medio de comunicación y dijo ahí, sin ningún empacho, que el modelo no había funcionado, en otras palabras. Entonces, creo que el MAS está en un grave problema. La gente ya está comprendiendo de manera más adecuada que la gran bonanza económica que coincidió con el movimiento al socialismo no fue tanto por las medidas que publicitaban, sino por una situación coyuntural que benefició a todos los países de nuestra región, básicamente al influjo del crecimiento de China. Ahora, que hay que sacar cuentas, habrá su momento, esa gran bonanza fue invertida adecuadamente o fue despilfarrada como la oposición sostiene. A día de hoy está claro para mí que ha habido un despilfarro enorme. Entonces, ese fin de ciclo, el agotamiento es lo que marca el fin de ciclo, pero también hay un nuevo humor social en la gente, con esto que coincido con el diputado Roca, de que no ve una alternativa para hoy. ¿Qué dicen las encuestas o las tendencias? Para no entrar a hablar de los números de un otro candidato. Proceso de cambio agotado, presidente desplomado, predisposición de una nueva mayoría de la gente a generar un cambio político, pero incertidumbre sobre por dónde debe transitar o quién debe, qué proyecto es el adecuado para generar ese cambio político. Entonces todavía tenemos 3 meses por delante intenso para que las fórmulas políticas puedan entender que hoy hay que hablar de estas cosas importantes, ¿no? De las crisis, porque no es solamente la crisis económica. Por lo pronto es la más angustiante, pero hay otras crisis mucho más profundas, la crisis institucional, que vamos a hacer con un Estado que no responde ni siquiera ya a estándares mínimos democráticos. Entonces hay que hacer reformas profundas y creo que en un periodo de transición eso necesita la colaboración de todas las organizaciones y las fuerzas políticas. No vamos a llegar a un tema de frente amplio como en Uruguay o a la concertación chilena, por hablar de los ejemplos más próximos, pero sí creo que es importante un acuerdo de mínimos en la oposición, procedimientos claros para sostener que hay una alternativa con vocación de poder, con propuestas claras para la gente y que pueda conectar no solo con el antimacista, ¿ya?, que ha resistido al proyecto autoritario, sino que tenga la capacidad de ampliar inclusive a esos que están en el medio, que son descontentos, ¿no? Entonces, si la oposición entiende esa responsabilidad histórica ahora, bueno, independientemente quién sea el candidato, podrá lograrlo. Si no, será uno más de los tantos fracasos que se ha tenido en la vereda opositora. Pero hoy el escenario es totalmente diferente. Vladimir, queremos agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros. Como faltan más de 170 días para las elecciones, lo vamos a estar convocando. Queda seguro mucho análisis por hacer. Veremos cuando empiecen a surgir las propuestas, porque como decía el diputado Roca, hasta ahora solo hay discursos con eslogans, ¿no? O continuamos con el proceso de cambio o somos lo contrario al proceso de cambio. Y queda ahí. Veremos más adelante. Gracias, Vladimir. Un abrazo. Muchas gracias a usted, Diego, y saludos también al diputado Roca. Y estoy para cuando me convoquen. Muchas gracias, Vladimir Peña, abogado y analista político desde Santa Cruz. Nos vamos rapidito a un corte. Al volver ya seguimos con el diputado Miguel Roca acá en Piedra, Papel y Tinta. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Las lluvias ya comenzaron y nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuida las redes de alcantarillado sanitario.
Antes de lavar los platos, limpia las grasas y residuos de alimentos. No dejes estos residuos en el lavadero, deposítalos en la basura. No arrojes elementos sólidos ni papel higiénico dentro del inodoro. Coloca rejillas en los desagües y límpialos regularmente. Este es un mensaje de EPSAS, porque prevenir taponamientos es tarea de todos. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias por seguir en sintonía de Piedra, Papel y Tinta. Como siempre, nos metemos de inmediato al mundo al azar. ¿Les parece? Vamos a ver qué nos trae el maestro hoy. Cuarentenas, restricciones, es un caos. Por eso proponemos un nuevo medio de transporte. Bueno, ahí está. A propósito de las elecciones, ahí están los colores. Casi lo que hablábamos, ¿no? Con nuestros invitados. ¿Qué dice Miguel Roca, diputado, está con nosotros de esta caricatura? A ver, son 3 políticos con pinta de populistas demagogos y los 3 están por detrás muy bien conectados. Es como que los 3 en el fondo son lo mismo, ¿no? ¿Así lo entiendo? Sí, la misma tela para los sacos, ¿no? Yo entiendo así. Están conectados. Y no tienen público. Llama la atención que no hay una masa de gente ahí a quienes hablan, ¿no? Se hablan a ellos mismos. ¿Es esta la nueva política? ¿Ya no las masas? Bueno, ¿cómo cree? La caricatura siempre exagera, digamos, algún elemento, ¿no? de verdad. Eso es lo interesante y lo divertido, digamos, de una caricatura. Y sí, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? También con Vladimir Peña, es el final de un ciclo. Es gente que ha estado en función pública, llamemos así. En un momento eran gobierno y un MAS naciente era oposición. Luego se volcaron, el MAS fue gobierno y los mismos han sido oposición. Y 30 años después seguimos con los mismos. Y hace un rato decía, Bolivia sigue procrastinando. La sociedad boliviana sigue procrastinando sus soluciones de fondo. Y uno es elegir o optar por nuevos líderes que no terminan de surgir, pero sobre todo tomar un nuevo rumbo. Y sí, el nuevo rumbo lo tiene que proponer y plantear el líder, quien aspira a liderazgo. Y justamente decíamos, digamos, no hay un nuevo rumbo, casi todos hablamos de que el modelo ha fracasado, pero está el modelo alternativo. O sea, porque ¿cuál es el modelo fracasado? Un modelo que ha negado la propiedad privada, un modelo que ha hecho al Estado protagonista de la economía y de todo, un modelo secantemente centralista y presidencialista. Y en todo el debate político de ahora no escucho cuestionamientos profundos a ese modelo que, como decía hace un momento, viene de la Constitución. Entonces, el nuevo rumbo del país, un rumbo, digamos, centrado ya no en el Estado administrado por los políticos de turno, sino un modelo centrado en el ciudadano de a pie, en el gremialista, en el transportista, en el pequeño agricultor, en el de la MIPE, en el del emprendedor, ¿no? En el comerciante. Ese país todavía nadie lo está planteando. Y para poder plantear ese país, tenemos que cuestionar y cambiar la Constitución en aspectos básicos. Y ese debate no lo estamos dando. Como se dice vulgarmente, como que le estamos sacando el poto a la jeringa. Bien, quien no le saca el poto a la jeringa es Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos manda también algunas caricaturas. A ver, vamos a ver, a su estilo también. A ver, ¿qué está pasando? Dice, tranquilo, señor presidente, es solo nuestro entorno, se está derrumbando, dice. ¿Qué dice el diputado, ya que estamos acá? También hablaban, ¿no? La candidatura de Luis Arce parece una broma de mal gusto, ¿no? Y me recuerda, hace 40 años estábamos en una crisis económica seria, pero no tan seria. Y voy a explicar por qué. Quizá lo único que era más serio era la hiperinflación, ¿no? Que ese indicador sí se había descontrolado totalmente, que no estamos lejos de eso. Pero ahora estamos frente a una crisis institucional muy grande. Más bien hace 40 años con la UDP habíamos resuelto
la crisis institucional, habíamos vuelto a la democracia y más bien esa variable estaba despejada. Aquí tenemos una crisis institucional y estamos a las puertas de una crisis energética muy fuerte. Es muy probable que este año, a más tardar el próximo año, vamos a tener, y escúchenme, vamos a tener problemas con el gas licuado, con las garrafas. Y de aquí a 3, 4 años, si no se hace un golpe de timón pero brutal y aún así va a ser muy difícil, vamos a tener un problema energético muy serio. Ahorita lo tenemos con los carburantes, gasolina y diésel, pero dentro de unos años ya no vamos a tener gas, con lo cual funcionan nuestras termoeléctricas, con lo cual encendemos nuestros focos, cargamos nuestros celulares, hacemos funcionar nuestras computadoras, con lo cual funcionan las industrias, con lo cual se produce. Hablan de que la solución a los carburantes es auto eléctrico. Sí, ¿y con qué vas a cargar tu auto eléctrico? Entonces estamos frente a una crisis brutal y además en medio también el mundo está muy inestable. La semana pasada fue el vicepresidente de Estados Unidos y les pateó el tablero a los europeos. Les dije, ¿saben qué? Ya no cuenten con nosotros para defenderlos. Y eso está generando, fíjense, Trump de íntimo de Putin, ¿no? que ha sido el tradicional, claro, el tradicional enemigo, adversario de Europa, de Estados Unidos, de Occidente, y ahora Trump está de íntimo, al igual que Arce Catacora. El mundo está muy complicado. Ayer fueron las elecciones en Alemania, ¿no? Han ganado los conservadores, los demócratas cristianos, que es, digamos, el centro derecho alemán, pero como segunda fuerza es la Alternative für Deutschland, que son hipernacionalistas, algunos... La extrema derecha. La extrema derecha, ¿no? Entonces, el mundo en la geopolítica se está configurando de una manera, se está reconfigurando de una manera muy rápida, y en Bolivia nuestra crisis económica, nuestra crisis institucional, nuestra crisis política, nuestra crisis ambiental, nuestra crisis energética, y como que los bolivianos como queremos hablar, ¿y quién va a ser presidente? ¿No? Dentro de lo mismo. En el debate electoral no se está planteando los temas de fondo. Y me invitaste para hablar de litio. Sí. Y aquí, en grano, los contratos de litio son muy malos. ¿Por qué? Porque vienen de una constitución que plantea una camisa de fuerza muy complicada. Entonces ya ante esa dificultad, la salida que han tenido las autoridades responsables de negociar esos contratos ha sido terrible, en mi opinión. Pero venimos de una constitución que no nos ha permitido en 19 años del MAS explotar el litio. 19 años del MAS, más de 1.200 millones que ya le han invertido al tema, pero con esa lógica estatista que viene de nuestra Constitución, no lo logran, ni lo van a lograr. Esa Constitución nos ha deshecho el sector de hidrocarburos, que nos plantea esta crisis energética en puertas que acabo de describir. Nos ha deshecho la minería. Ahorita nuestra mayor exportación son minerales, pero los yacimientos minerales, el 92%, la última vez que chequeé, de nuestras exportaciones son 5 empresas. San Cristóbal, Sinchihuayri, Manquiri, Pan American, no me acuerdo. Pero hablas con los 5 y dicen, no, ya están agotadas sus reservas y nadie está invirtiendo. O sea, la minería está muriendo también. El sector agropecuario, fíjate, Paraguay, que hace 20 años era como un niño chiquito al lado nuestro en la producción soyera, ahora nos saca una ventaja brutal porque hemos matado la competitividad exportadora agropecuaria del país desde la Constitución, ¿no? Entonces, por eso insisto que no estamos discutiendo los temas de fondo. Y para darle un giro, un nuevo rumbo al país, tienes que decir, miren, nos tenemos que cambiar la Constitución, nos tenemos que dejar de demagogias y populismos, tenemos que garantizar, bueno, ya estoy dando mi opinión, ¿no? Y justamente ese debería ser el debate. Para mí el centro del debate político debería ser cómo garantizamos la propiedad privada. Y la propiedad privada, no al gran empresario, ¿no? La propiedad privada al pequeño productor del campo que necesita títulos individuales, pero además propiedad plena, poder dividir, poder transferir, poder hipotecar su terreno. ¿Cómo le garantizamos la propiedad privada al comerciante? Que tiene siempre una espada de Damocles porque han hecho crecer tanto el Estado. El Estado hoy ocupa 90% de la economía formal, entonces todos son informales. Y al ser informales, entonces, ¿cómo
cómo puede un comerciante decir, esta propiedad es mía. Había una noticia, un chico de Trinidad fue a comprar celulares a Santa Cruz y unos policías lo extorsionaron y le quitaron 7,000 bolivianos y los celulares porque no tenía una factura. Pero como si toda la economía, el gobierno, el modelo la hace informal, ¿no? ¿Cómo garantizas? Y este es el tema central, ¿cómo garantizas la propiedad privada, la seguridad jurídica, los derechos de las personas de a pie? Ese es el tema central que deberíamos estar discutiendo en este momento electoral. Ahora, usted menciona que, diríamos, la Constitución lo que ha hecho ha sido asfixiar la iniciativa privada. Sin embargo, entre las observaciones, por ejemplo, a los contratos de litio, es que YLB no tiene una participación activa, sino más bien delega todo, contrata servicios. ¿Eso no sería, diríamos, incentivar a la...? Esa es justamente la perversidad de lo mal planteado que está todo. Fíjate cómo es el modelo australiano. Australia tiene el 8% de las reservas mundiales de litio, pero es el principal exportador de litio en el mundo. ¿Y qué dice Australia? Venga el privado, decida qué tecnología, decida cuánto invierte, decida, y a mí me paga impuestos. Obviamente yo le pongo las reglas de cuidar el medio ambiente, etcétera, y a mí me paga impuestos. Eso es lo que deberíamos hacer. Justamente lo que hace YLB es parte de una restricción constitucional de decir el Estado es el único que puede explotar, y entonces a partir de ahí firma un contrato peor que los contratos de la capitalización. Viene la empresa china, viene la empresa rusa, y entonces además diferentes modelos. Con la rusa es un modelo de asociación accidental y con la china es un contrato de servicios. Y hablemos el de la China, que es el que se estuvo discutiendo en el Parlamento. Entonces, ¿qué dice el contrato? Ya, tú invierte, tú pones tu tecnología y como yo soy el dueño, yo te voy a pagar hasta el último centavo de lo que tú inviertas. Y tú vas a decidir cuánto inviertes, cómo inviertes, a quién le compras, a qué precio, todo. Y yo, chitón, te pago hasta el último centavo. Y lo peor, con un interés que calculándolo va a estar por encima del 20%. Ya el gobierno lo estimó en 12%, que es una subestimación grosera, pero ya es horriblemente, alarmantemente alto, un 12%. Ahora, diputado, tenemos el video del presidente YLB, no sé si tenemos ya el recorte listo, donde dice de dónde han sacado esta cifra del 12%. Esto lo dijo la anterior semana en el Teatro Cuarto Centenario, cuando fue el proceso de socialización justamente que se dio en Potosí. Si no lo tienen, no hay problema. Dijo, ¿quién ha preguntado sobre el 12%? Quiero que me digan de dónde han sacado ese 12%. Como diciendo que es mentira. Claro. ¿De dónde han sacado, diputado? Es un cinismo o una irresponsabilidad, o ambos, muy grande del presidente de YLB. En un TikTok reciente, yo le he mostrado, lamentablemente hoy no vine con mi contrato, pero primero ese 12% es una estimación del modelo financiero que hace el departamento o la dirección de finanzas de YLB y se lo presenta al presidente en un informe. Luego hay otro informe del viceministro al ministro que dice, sí, para modelar este contrato de litio hemos tomado como supuesto un 12% de interés. Pero si vas al contrato es peor. Y entonces, el 12% es del propio presidente de YLB. Entonces es un cinismo, pero una sinvergüenzura mayúscula, estar preguntando además a la persona que no tiene por qué tener, ¿no?, el detalle, como increpándola. A ver, ¿de dónde te has sacado esta mentira? Básicamente le está diciendo. En el tono se lo siente así, ¿no? Pero ese 12% lo calculó YLB. Y está con la firma del presidente de YLB, el que pregunta dónde está. Es una sinvergüenzura. Pero ¿qué dice el contrato? En realidad dice, el costo financiero es parte de la retribución al operador, es lo que te digo, sí, ¿no? Que lo que ellos gasten tenemos que pagarles el último centavo con una tasa de interés. La tasa de interés, dice, te manda al anexo financiero, que el anexo financiero es parte indivisible, integral, ¿no?, del contrato. O sea, no está en el contrato como tal, sino está en el anexo financiero, pero el anexo financiero es parte del contrato, o sea, está en el contrato. No está en el cuerpo principal, pero está en el anexo. Y está clarito, la cláusula 34 dice, los anexos son parte integral, indivisible y un montón de adjetivos más de que realmente es parte del contrato. ¿Qué dice el anexo financiero? Que se va a tomar
el promedio aritmético de la cotización de 3 bancos internacionales para un crédito no garantizado, no asegurado y sin recursos. Por Dios, este crédito, entonces te das cuenta que no es inversión, sino viene a ser un crédito porque el Estado, según la Constitución, es el único que puede explotar. Entonces le han dado la vuelta, ¿no?, de una manera macabra, porque anda a cotizar pues tú a cualquier banco, dile, a ver, señor Banco Internacional, dame un crédito para Bolivia, para un proyecto sin garantía, no asegurado y sin recursos de repago. Cuando Bolivia tiene la peor calificación de riesgo que podemos pensar, Fitch nos dio CCC menos y todos, tiene el mayor riesgo país de más de 2,000 puntos. Estamos igual o peor que Venezuela. Después de Venezuela. ¿No? Entonces, sí, perdón, no inmediatamente después. Entonces, esto implica, pregúntale a cualquier persona más o menos versada en finanzas, esto implica una tasa de interés de por encima del 20%. Sí, Jaime Dunn justamente nos dijo la anterior semana que haciendo el cálculo de riesgo país, por el piso es 20%. El interés de cualquier crédito de Bolivia. A Jaime Dunn, que lo conozco hace muchos años, siempre que he tenido alguna duda sobre el sector el bursátil o financiero, es una gran referencia. Entonces, pero como te digo, sin necesidad de consultar al experto Jaime Dunn, cualquiera medianamente versado como soy yo sobre el tema sabe que la tasa de interés en realidad estaría por 20%. Cuando vimos en el informe que era 12%, ya nos pareció alta. Y hasta que logramos obtener el contrato, sus anexos y todo, y nos dimos cuenta que en realidad es el 20%, es una sinvergüenzura enorme, una desfachatez del presidente de YLB y del ministro, encima increpar al que pregunta, a ver, ¿dónde está el 12%? ¿De dónde se inventan eso? ¿Qué sinvergüenzura tan grande? Y es una de las principales razones, no la única, pero todo es a ocultas, todo es mentira, todo es queriendo mamar al pueblo. Piensan que si engañan al diputado, inclusive como quisieron aprobar eso en la Comisión de Economía Plural, llamando, ¿no?, por la noche, no permitiendo que los diputados de oposición entren, no permitiendo que la prensa entre, realmente es una sinvergüenzura mayúscula, pero repito, otra vez, eso no tiene arreglo con esta Constitución. Tenemos que plantearnos que para poder explotar adecuadamente para beneficio del país nuestros recursos naturales, y estoy hablando litio, minería, hidrocarburos, recursos forestales, ¿no?, o lo que quieras, nuestra biodiversidad, tenemos que cambiar esa Constitución. Ahora, ¿usted cree que prosperen estos contratos, estos 2 contratos, y ahora se habla de otros 2 que estarían en puerta para el salar de Coipasa? Dicen, no, es que no se va a usar en el caso de Uyuni menos del 2% del territorio. ¿Dónde está que se van a usar grandes extensiones de tierra? Tampoco el agua ha quedado muy claro de dónde van a sacar. Exacto. Mira, me voy a ese titular que está detrás tuyo, estudio ambiental definirá factibilidad de plantas de litio. A ver, ya estamos aprobando un contrato, en el Parlamento quieren que lo aprobemos, y todavía no saben si va a ser factible. ¿Te das cuenta la ridiculez? Y además, ¿de quién es el riesgo? ¿De qué depende la factibilidad? O sea, vienen la empresa rusa, viene la empresa china, invierten, gastan. Sueldos, viajes, inclusive dice el anexo financiero, inclusive costos originados en la empresa matriz en China. Eso más, sueldos de ingenieros chinos en la China, todo eso vamos a tener que pagar hasta el último centavo sin poder decir esto no, ¿por qué estás pagando tan caro? ¿Por qué estás comprando tan caro? No. Hasta el último centavo y con interés usurero. Y los riesgos, ¿cuáles son los riesgos del proyecto de que sea factible o no sea factible? Si nuestra salmuera funciona con la tecnología de la empresa china. Oye, entonces la empresa china dice, no, discúlpeme, mi tecnología funciona muy bien, pero su salmuera no tiene la cantidad de litio, o tiene demasiado magnesio, entonces no funciona. Pero desde YLB dicen que es al revés, que si no funciona, la planta china se va. Y bueno, YLB mintió sobre el 12%, mintió sobre todo, y está mintiendo también sobre quién toma el riesgo y sobre el tema ambiental. Primero, la ficha ambiental, o sea, la categoría ambiental que el gobierno le ha dado a las anteriores operaciones de litio, es espantoso, es categoría 3.
Cualquiera que ha hecho una ficha ambiental, y no es que yo sea un experto en el tema, pero sí, yo como he construido muchos proyectos, tanto industriales desde el sector privado como de infraestructura pública como carreteras, por decirte una carretera, la carretera a Puerto Suárez, que era una apertura, era categoría 1, porque el impacto al medio ambiente es muy fuerte. La carretera... O sea, quiere decir, eso es más fuerte. Hay 4 categorías. 1 es cuando el impacto es demasiado fuerte, ¿ya? O sea, el impacto ambiental. Y la última es 4. Por decir, te vas a abrir una panadería. Sí, vas a tener un horno, vas a generar calor, ¿no? Ya, pero ese es 4. Okay. Te estoy dando ejemplos, ¿no? De lo que es 1 y lo que es 4. La carretera Puerto Suárez en su momento era categoría 1. La carretera La Paz Oruro, como ya había una apertura y todo, era categoría 2. Al litio, a esas enormes extensiones de lagunas de evaporación con la planta evaporítica de 15,000 toneladas que inauguraron el año pasado y hasta ahora no produce nada, y con bombos y platillos, esas son las mentiras. Vamos a producir 15,000 toneladas al año de carbonato de litio. Nada, no han producido nada. Entonces, mentira tras mentira. Esa le han dado categoría 3. Entonces, fíjate la ficha ambiental que el propio gobierno le da categoría 3 a la explotación de litio. El tema fundamental en el litio, y esto hay que decirlo claro, en mi opinión, no es tanto que se va a destrozar el salar, porque sí es cierto, la superficie en la que se va a operar es menos del 2%. La pregunta es el agua. ¿Hay suficiente agua para extraer el litio? En los anexos técnicos también del contrato, ellos estiman, hasta ahora, ahorita en este momento no recuerdo, más o menos 90 metros cúbicos por tonelada de extracción. Multiplica eso por los 49,000 toneladas entre rusos y chinos, que es la producción al 100%. Multiplica eso por la cantidad y es más o menos 4.8 millones de metros cúbicos de agua al año. Hay en el salar 4.8 millones de metros cúbicos del agua. Para que la gente que nos escucha tenga, ¿cuánto es 4.8 millones? La represa de Jampaturi, que está ahí arriba, que alimenta a toda la mitad sur de La Paz, a más de 400,000 personas, tiene una capacidad de 6 millones de metros cúbicos. Entonces, para explotar al ritmo que plantea el gobierno, implica casi lo que consume La Paz en agua. Por año. Por año, ¿no? Entonces, que no tengan esta variable, que no hayan hecho los estudios de hidrología y de hidrografía, son dos cosas diferentes, complementarias. Básicamente, el ciclo de cuánto llueve, cuánto se evapora, ¿no? Y el otro, las aguas subterráneas. Que no haya eso como un estudio básico antes de lanzar una licitación es una tremenda irresponsabilidad. O sea, yo he asesorado gobiernos en lanzar licitaciones de infraestructura y con este tipo y otro tipo de contratos. Y para lanzar una buena licitación, quien licita tiene que tener pues los servicios, los estudios básicos de ingeniería. Tiene que tener una buena idea de qué es lo que tienes y qué es lo que estás haciendo. Es como si vas a construir tu casa, ¿no? Antes de contratar al arquitecto tienes que tener el terreno. Tienes que tener, antes de que el arquitecto diseñe y el ingeniero estructural diseñe, tienes que tener un estudio geológico que te diga qué tan bueno es el terreno. Aquí estamos en Oquisamaña, sabemos que aquí el terreno es mucho más complicado, digamos, que Miraflores. Entonces, esos aspectos básicos tienes que tener si vas a construir tu casa antes de contratar al arquitecto. Aquí están yendo, hazme una casa, sin nada, y dejando que el otro decida todo y tú le vas a pagar hasta el último centavo con usura. Realmente, y en el tema ambiental es una otra de las grandes irresponsabilidades. Insisto, y que me desmientan si no es cierto, que en los contratos de litio, esto lo he visto de informes de muchas organizaciones que dan cuenta de que tendría una categoría 3, o sea, lo que hicieron antes, las lagunas de evaporación y la planta de carbonato de litio ya existente. ¿Qué categoría le van a dar? Ni siquiera ficha ambiental tiene, porque una cosa es el estudio ambiental, pero otra es la categorización inicial que el Ministerio de Medio Ambiente le da a un proyecto. O sea, no hay ficha ambiental de las plantas. Hasta donde sé no hay. De hecho, en el anexo ambiental no hay una categorización. Y esto es un elemento, pero de irresponsabilidad mayúscula, porque para tú por lo menos licitar esto, y ¿sabes qué? Yo categorizo esto como una categoría 1.
¿no? El impacto ambiental. Obviamente, si vas a extraer grandes cantidades de agua y vas a extraer nuestra salmuera y vas a afectar el medio ambiente y vas a tener que hacer infraestructura, caminos, etcétera, por Dios, en un santuario turístico y de biodiversidad muy, muy frágil como es la del Salar, tienes que tener una categoría 1, eso te dice casi que el sentido común. Y otra vez, si la carretera a Puerto Suárez fue categoría 1, la carretera La Paz Oruro, donde ya había una carretera existente, pero hacer el par vial en paralelo era categoría 2, ¿cómo le vas a dar a la explotación del Salar, ¿no? Categoría 3? O sea, las autoridades medioambientales tienen mucho que explicar aquí también. Diputado, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta otra oportunidad. Vamos a estar haciendo seguimiento a ver cuándo tratan los contratos de litio ya en el Pleno. Si el gobierno es sensato, los debería retirar. Pero como sabemos que es insensato, en el Pleno lo tenemos que rechazar. Y aquí a la población, todos tenemos que exigir, si se llega a tratar, o sea, exigir primero que se anulen, pero si se llega a tratar, exigir voto nominal, y en todo voto nominal. Eso es decir, a cada diputado lo llaman por nombre y apellido y el diputado tiene que decir de cara al pueblo sí o no de cara al pueblo. Eso tenemos que exigir como mínimo. Gracias, diputado. Un placer. Un gusto estar Diputado ahí. por la Paz, Miguel Roca, estuvo con nosotros. 12 en punto. Ya viene Marcas con lo mejor del deporte. Todo esto por Palenque TV. Mañana con nosotros a las 11. Chao. Buenas tardes. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón